Vamos a hablar ahora con el diputado radical Mario Barletta, se desempeña en el Parlamento Nacional, es una semana crucial y le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar ahí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Annalí. Un gusto. Igualmente, diputado, ¿estuvo en la apertura de sesiones el sábado? No, tenía un programa mejor. Se ¿Está casó la enojado con mayor el de mis cuatro. presidente? ¿Es parte de ese grupo de diputados y de senadores que decidió que no es buena idea acompañar en el recinto al presidente de la Nación? No, 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 para nada. No fui porque, como te decía, se casó mi hija mayor de cuatro mujeres. Ujú. Eh, Sí, algo habíamos eh, visto en las redes sociales. Y en relación a lo que después viaje, pudo conocer acerca del mensaje presidencial, ¿cuáles son las primeras conclusiones antes de entrar en lo que parece que se llevó más focos de lo que todos teníamos previstos? esto que vos señalás, lo que se llevó más focos que el propio mensaje, que es ese encontronazo entre Manes y este, Caputo. La verdad es que de alguna manera, y el hecho de que se le haya dado muchísima más trascendencia a eso que al discurso, habla a las caras de la situación que está viviendo este país. A mí me gusta usar el término de disparate. Es un país disparatado y si uno busca los sinónimos de la Real Academia, eh, cada uno de esos términos de alguna manera nos describe como despropósito, desatino, dislate, desvarío, contrasentido, sin sentido, locura. Bueno, creo que es el mayor de los problemas que hoy estamos atravesando, eh, porque no es bueno para nada las instituciones que el presidente se dirija a nosotros como se dirige, que tome atajos para evitar el cumplimiento taxativo del nombramiento de jueces y 2 días o 3 días antes de las ordinarias lo haga por decreto, que ahora nos pida que al libro cerrado aprobemos el acuerdo con el Fondo Monetario, como tampoco es apropiado que los diputados se exacerben en las sesiones, falten el respeto a la investidura presidencial. No, no me cuesta entender qué está pasando, qué nos está pasando. Porque, bueno, Hay, puede sin haber cuestiones. embargo, una fuerte posición del gobierno que tiene que ver con la necesidad de pedir que el Congreso avance en el apoyo necesario, por ejemplo, para el acuerdo y por otra parte se contrapone de alguna manera esta situación que viene siendo ya también un tema recurrente, un enfrentamiento con el legislativo que queda muy a la vista en episodios como el que tuvimos el fin de semana o en declaraciones del propio presidente que se muestra muy, muy enfrentado con los legisladores nacionales. Y algo que es peor, nos piden urgencia para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario y no han enviado el presupuesto del corriente año. Vamos a terminar el primer trimestre del año y no sabemos, no sabemos, en realidad lo sabemos porque lo mandó al proyecto, pero no pudimos tratarlo, no podemos discutirlo. Por segundo año consecutivo se prorroga el presupuesto. Es decir, estamos trabajando con, o está vigente, mejor dicho, el presupuesto de masa del año 23. Es una locura. Bueno, volvería a leerte todas las palabras que te dije de este país y entonces todo se hace muy difícil. Eh, Diputado, porque no, conocido que el no estoy de acuerdo acuerdo. con el fondo es una necesidad para el país, la argumentación del presidente es no se lo han negado a nadie, el Congreso de la Nación ha aprobado ese tipo de consideraciones, debería ser un trámite casi express. ¿Usted lo considera de la misma forma? No, por las circunstancias que señalé.
Primero que no ha sido de la manera que dice el presidente, y si alguna vez se hizo, está mal. Y por otro lado, insisto, nunca ha sucedido que estemos ya en el segundo año del gobierno sin un proyecto de presupuesto. Entonces, nos piden algo que tiene una relación directa con la economía del país, el impacto que va a tener ese acuerdo con el Fondo Monetario, pero no tenemos las herramientas para saber qué nos va a pasar con la educación, desarrollo científico, políticas sociales, obras públicas, eh, jubilaciones. Bueno, ninguno ni cada uno de los temas este, tenemos idea y por lo tanto resulta casi una situación. Yo entiendo la urgencia, yo estoy de acuerdo con la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no lo digo que no me encapricho, pero pido, pido que por lo menos haya en temas centrales como el presupuesto, un mínimo de la posibilidad de analizarlo. Pero además, eh, la gente tiene que saber que el presupuesto nacional es un presupuesto y por lo tanto es una herramienta que si bien orienta y orienta a las provincias han tenido que sancionar sus presupuestos sin tener los datos de lo que se supone va a pasar con la economía. Bueno, pero el gobierno luego tiene herramientas para corregir. De hecho, ha pasado siempre en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Tiene una herramienta para que directamente puedan tomar presupuesto de una partida y trasladarla a otra. Como rector de la universidad lo he vivido. Las universidades tenemos en el presupuesto, universidad por universidad, la cantidad de dinero que vamos a tener para todo el año. Bueno, ahora no hay más que lo que está desde el 2023. Bueno, y también en otras oportunidades, en la mayoría de los años, no hay un cumplimiento efectivo del presupuesto, hay una subejecución, es decir, una ejecución menor a la que se propone. Entonces, conociendo y sabiendo que tiene esas herramientas, ¿por qué se niegan a que lo discutamos, se pueda debatir? E incluso si hay alguna variable que no ajusta luego a la realidad de lo que se planteaba, se puede corregir, se puede volver a analizar. De acuerdo a lo que Yo lo estuvimos viendo en las últimas horas, concretamente la vocera del Fondo Monetario habló de la no situación vinculante que puede tener que el Congreso no apruebe el acuerdo. Por ende, da la impresión que lo que el gobierno ha logrado en ámbitos internacionales, de alguna manera también pone, de alguna manera, a ver cómo decirlo, minimiza o deja en un lugar relegado al Congreso de la Nación. Es decir, esos dichos dan esa impresión. Bueno, es lamentable y sobre todo que se involucre en lo que son las decisiones este, del país, ¿no? Eh, la Constitución lo establece claramente, el presupuesto tiene que ser analizado y aprobado, como pasa con los jueces, como pasa con tantas cosas, este, donde se nota un clarísimo desapego a el cumplimiento de las normas, a la búsqueda de diálogo, a la búsqueda de... Yo creo que es muy difícil para la Argentina. Te vaya más o menos bien como nos está yendo ahora en el ámbito, sobre todo de la macroeconomía, pero es muy ¿Le difícil concede que ese este mérito al país... gobierno? Sí, claro, claro que le concedo el mérito, como también muchas medidas que desde hace años venían perjudicando esa macrocefalia de Estado, un Estado que en todos los gobiernos, es justo decirlo, pero que ninguno a la manera de lo que hizo el kirchnerismo, incorporando una cantidad de gente que no tiene ningún sentido, imprimiendo una cantidad de dinero que no tenía ningún sentido y que para lo único que se usaba es para distribuir dineros
cautivar a la gente, populismo puro, es decir, y nos provocaba la inflación. Bueno, esto es un mérito del gobierno y hay que reconocerlo, y nosotros trabajamos en ese sentido. Dentro del radicalismo, no digo todo el radicalismo, pero al menos la mayoría de los diputados trabajamos siempre. La ley base surgió y se aprobó gracias a la tarea del radicalismo. Fue el Usted radicalismo el que habla, terminó. perdón, ¿Sí? usted habla de los radicales y entiendo que no hay acuerdo en algunos temas que son muy centrales para ese partido, concretamente en un tema institucional como es la posible designación del juez Lijo pasando por el Senado de la Nación, y algunos hablan de que una de las llaves puede ser el radicalismo para conseguir que se apruebe. Bueno, cuando yo hablé de disparate con todos sus sinónimos, incluyo al radicalismo. También es disparatado lo que está haciendo el radicalismo como una fuerza política que tendría que dar el ejemplo en términos de la tarea de, a ver, reclamamos diálogo y no hemos sido capaces entre nosotros de generar ese diálogo para ponernos de acuerdo en diferencias que siempre han existido. Ustedes saben que fui presidente de la Unión Cívica Radical y, por ejemplo, recuerdo, por decir un tema, la nacionalización de YPF, no estaban todos de acuerdo, pero ¿cómo se lograron los acuerdos? A partir del diálogo. Hoy no hay diálogo entre los dirigentes nacionales, que tienen altas responsabilidades. Entonces, bueno, también conocen que una manera de expresar mi desacuerdo con la división del radicalismo fue crear un monobloque. Estoy solo en mi bloque, lo que hace que mi presencia genera una absoluta, una totalidad de los miembros, y estamos todos de acuerdo siempre. Usted dentro de redes sociales sigue manifestándose como diputado nacional Juntos por el Cambio. Y le quiero preguntar por último si esto es un error, un olvido, una omisión, o tiene que ver con una apuesta a que se terminen de configurar frentes que no sean los extremos que de alguna manera intentan ciertos sectores. No, está claro que lo de Juntos por el Cambio, que fue un proyecto en este país, un buen proyecto en el país y que permitió gobernar. No hicimos todas las cosas bien, pero bueno, se intentaron. Y lamentablemente hoy no funciona como tal. De todas formas, sí traslado, y no es en vano el nombre que puse al bloque que conformo, y que es un reflejo de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Como la Gracias. provincia de Santa Fe, perdón. Perdone la interrupción, estaba cerrando, lo dejo cerrar y luego lo despido. No, no, simplemente esto, digo, no seré Junto por el Cambio en Santa Fe, soy unido a nivel nacional también. Le puse ese nombre al bloque para dar un mensaje de que no estoy para nada de acuerdo con la división del radicalismo, ni con las políticas que tanto de un bloque como de otro, como en el Senado, se están llevando adelante. De todas formas, seguiré trabajando para alcanzar esos objetivos y trataré de aportar tanto a la provincia de Santa Fe, al país, en los meses que me quedan, hasta el 10 de diciembre. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Lo mismo, gracias a vos y a toda tu audiencia.